Tenemos al abogado Marvin Espinal, que es abogado y notario también. Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días. Mucho gusto, Ana, y muy buenos días a todos. Qué bueno tenerlo aquí porque mire que tenemos tantas interrogantes y a través de las redes sociales la gente nos ha preguntado ¿qué puede hacer la gente si papá o mamá no lo incluyeron en el testamento? ¿Qué hacer? ¿Se puede hacer algo o no? Bueno, vale la pena primero aclarar algunos conceptos generales. Primero, que cuando estamos hablando de testamento estamos hablando del derecho civil, que es, en este caso sería más bien el derecho sucesorio, porque aquí es donde suceden todos los bienes a las personas a las que le tengan derecho y les corresponda, ¿no? En este caso tenemos que hacer dos distinciones, que son las herencias que se dan por testamento y las que son ad intestato, que significa sin testamento, y esas son las que son por ley. En este caso que menciona serían las herencias por ley, porque el caso, por ejemplo, de los hijos o el cónyuge tienen preferencia siempre y ellos deben de tener deben ser parte de la herencia del difunto en caso que no haya dejado el testamento. Entonces, siempre son lo que se le conoce como herederos forzosos y serían estas personas, en primer lugar los hijos y la esposa, y en caso de que no haya hijos, solo la esposa, y que no haya esposa e hijos, pues los padres del difunto. Aquí ocurre algo muy interesante porque cuando son familias muy grandes, por lo general, como usted dice, los padres tienen ciertas, ellos saben a quién le dejan, ¿no? Y a qué preferencias tienen o qué no. Pero en diferentes partes del mundo también todo es un poco diferente, legalmente hablando. Puede, por ejemplo, si solamente 5 quedaron en el testamento, ¿qué procede para ellos? Así, el trámite sencillo y que procede normalmente, naturalmente. Bueno, ante la ley existen todos los hijos, tienen los mismos derechos. Antes se conocía mucho lo que son los hijos naturales, que son los hijos fuera del matrimonio, y los hijos dentro del matrimonio. Ahora no hay distinción, todos los hijos tienen los mismos derechos. Por consiguiente, en caso, ¿verdad?, de que tenga su familia y haya heredado a sus hijos dentro de su matrimonio, pero después aparezcan otros hijos que están fuera del matrimonio, ellos deben de demostrarte que declararse herederos y por supuesto demostrarlo, ¿verdad? Existen ahora las pruebas de ADN o cualquier otro medio de prueba que pueda acreditarlos ellos como legítimos derechos como herederos, ¿verdad? Entonces, en este caso se debe repartir entre ellos en partes iguales, entre todos los hijos. El caso también, ¿verdad?, de que se pueda también dentro del testamento, se puede heredar, por cierto, lo que serían derechos, obligaciones y también bienes, ¿no? Es decir, que a veces también se heredan las deudas también, en el caso de las situaciones que pueda Eso nadie vivir lo una quiere persona. heredar, las deudas. Así es, ¿verdad? Y también a los derechos que pueda tener. También puedes heredar a veces una empresa, y se ha dado mucho en la práctica, ¿verdad? Lo que tú dices, familias que terminan a veces peleadas porque no quedan conformes cómo se reparte la herencia. Entonces, lo ideal es que todos nosotros podamos tener un testamento. Las personas que tienen capacidad para tener un testamento son prácticamente cualquier persona ya mayor de 16 años y que tenga algún bien, ¿verdad?, que desea pues dejarlo en un testamento. Entonces, y hacerlo el testamento es muy fácil, solo lo debes de hacer ante un notario, en el cual pues tú lo puedes modificar mientras estés vivo todas las veces que quieras, y de esa manera irlo modificando, ¿verdad?, o ir agregando nuevas cosas. Así que es siempre importante tener este testamento. En caso que no sea testamento, pues lo que te mencionaba se hace por ley y hace un juez el que va a designar cómo se va a hacer, ¿verdad? En caso de las empresas que te había mencionado, se designa, por ejemplo, si hay un menor de edad, que la empresa continúe con una persona encargada durante un tiempo hasta que el hijo asuma la mayor de edad y pueda administrar la empresa. Fíjese que a través de redes sociales, María Gómez desde Costa Rica nos pregunta, buenos días, quiero hacer una consulta. Mi padre me dijo que la casa en la cual vivo es mía. Él ya falleció, pero en el testamento se la asignó a otra persona. ¿Qué ocurre en este caso? ¿Se puede modificar este testamento? ¿Qué se puede hacer? Ok. Bueno, primero, cuando alguien le dice esta casa es suya, usted debe verificar realmente si la escritura de la casa está usted como una escritura, entonces, y que esté debidamente registrada como que el bien es suyo. De ser así, por supuesto, ya otra persona no puede disponer de esos bienes porque le corresponden. Entonces, ya sea que esté en un testamento o no, si está registrado como suyo, nadie puede disponer de él. Ahora, si pertenecía al padre o la persona fallecida y esta persona al morir, pues deja el testamento a otra, entonces la otra persona pues le corresponde. Ahora, si ella es, por ejemplo, y solo es esta casa, pero hay otros hijos, y ella es uno de ellos, ¿verdad? Los otros también tienen el mismo derecho sobre la casa, entonces deben ellos pues declararse herederos para que esta casa pues pueda ser departirse entre ellos, ¿verdad? Por lo menos los derechos
o pueden llegar a un tipo de negociación, ¿verdad? Pero se reparte casi siempre a través de derechos. Si son 3 personas, el 33% cada uno, por ejemplo, ¿verdad? Del derecho sobre la casa. Entonces, si no se llega a un acuerdo, se puede ir a judicialmente y judicialmente se va a determinar. Casi siempre lo que se hace es que se liquida el bien y el dinero que sale de la liquidación se reparte proporcionalmente en los hijos. Entonces, lo debe de hacer, pero debe asesorarse de un abogado, verificar bien cómo están los documentos de la casa y tomar una decisión, ¿verdad?, en base a la asesoría legal que le pueda dar, de qué manera puede proceder si lo hace de la vía judicial. Me imagino que como abogado y notario le ha tocado ver muchos casos en los que los hijos se pelean, ¿verdad? Sí, muy lamentable. Así que para cerrar parte de nuestra entrevista es, ¿qué consejos le da a toda la gente que nos está viendo en este momento para el momento de hacer su testamento? Porque todos decimos, no, yo todavía estoy joven, cuando esté más viejo quizás. Así brevemente, esos consejos básicos al momento de hacer este testamento. Bueno, primero que nada, siempre es importante mantener el orden, pues la vida familiar, en el sentido que es muy recomendable pues tener tu familia, ¿verdad? No tener quizás relaciones fuera del matrimonio y tener hijos fuera del matrimonio, que se da mucho lamentablemente. Eso pues crea problemas dentro y fuera del hogar y hasta la muerte, ¿verdad? Entonces lo ideal siempre es mantener el núcleo familiar y saber exactamente quién es su esposa y sus hijos y quiénes van a ser los herederos. Segundo lugar, pues tener los bienes bien documentados, ¿verdad? En el sentido, por ejemplo, de que quizá la casa que uno tiene fue recibida por herencia del papá que falleció, entonces saber que ya está su bien todo a su nombre y entonces saber de qué bienes son los que va a disponer usted en el testamento. Entonces usted tiene claro qué bienes le corresponden y entonces usted va a decidir a quién le va a heredar, ¿verdad? Que sería a su esposa y a sus hijos. Y hacerlo entonces el testamento con un abogado de confianza, un notario, ¿verdad?, que sea reconocido, que sea amigo suyo, un notario que usted cuando quiera modificar su testamento o variarlo o agregarle cosas, usted lo puede encontrar y que sea una persona muy honorable, porque también se da, ¿verdad?, de que a veces se quiere ahorrar mucho en los abogados y lamentablemente no todos los abogados son pues tienen una moral pues muy alta o que son personas muy honradas. Entonces tiene que ser un abogado de confianza y debe ser secreto también el testamento, ¿verdad? No es necesario que lo debas divulgar. Tú haces el testamento como tú lo quieras elaborar y lo puedes variar durante estés entre vida. Se habla mucho de la herencia entre vivos, pero eso no existe técnicamente, sino que mientras está vivo usted puede poner sobre sus bienes y puede dárselo a alguien. Y se puede ir modificando, ¿verdad? Y se puede dar a alguien. Bueno, pues una información muy amplia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya sabe que aquí es bienvenido, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que continuar con más información aquí en casita, así que avanzamos.